Doctor Marcos Sigüenza, mis compañeros Mayra Tito, Alex Parra y mi persona Gabriela Encalada vamos a hablar sobre las fases de la transmisión patrimonial. Luego del fallecimiento, los bienes de la persona que quedan sin titular debido a que un fallecido no puede tener derechos. Es entonces cuando se transfieren los bienes de los sucesores. Sin embargo, dicha transferencia se condiciona a la aceptación de los herederos. Entonces, para poder cumplir con la transmisión patrimonial, se pasa por tres fases jurídicas. La apertura de la sucesión, según el artículo 997 del Código Civil, nos indica que la sucesión de los bienes de una persona se abre en el mismo momento de su muerte, en el último domicilio del causante. Esto se da en un caso de muerte natural, ya que la sucesión se inicia de manera inmediata tras su fallecimiento, pero también tenemos el caso de la muerte presunta, en donde se debe actuar de diferente manera, según el artículo 66, en donde nos dice que se presume muerto un individuo que ha desaparecido y no se sabe si vive o no. También en el artículo 67 nos dice que la presunción de muerte debe ser declarada por el juez del lugar del último domicilio de Ecuador que haya tenido el desaparecido. Asimismo, en el numeral 5 del mismo artículo nos indica que se dará como fecha de muerte el último día del primer año de la desaparición, dando lugar a la posición provisional. En cuanto a la ley aplicable en el tiempo y espacio, nos dice que la sucesión se regirá según las leyes vigentes al momento de la muerte del causante, ya sea por muerte natural o presunta. Se definirá el tiempo y lugar esencial para la aplicación de la ley, en donde el tiempo corresponde a la fecha de muerte y el espacio corresponde al lugar, es decir, al último domicilio del fallecido. Sin embargo, al momento de surgir conflictos territoriales, se priorizarán los tratados y convenios internacionales, es decir, cuando el causante fallece en Ecuador y tiene bienes en otro país o viceversa, la sucesión se da según dichos tratados. Por último, tenemos el caso de los comurientes, en donde se produce una muerte simultánea y la ley considerará que todos murieron al mismo tiempo. Entonces ninguno de los dos hereda los bienes del otro, como está estipulado en el artículo 65 y 1000 del Código Civil. En el caso de poder probar el orden, el sobreviviente heredará al premuerto. Como lo analizamos a lo largo de la unidad 1, la delación implica la propuesta o petición legal realizada a un individuo para que acepte o rechace una herencia. En otras palabras, cuando un individuo muere, deja un legado, el derecho otorga al heredero que puede reconocer la herencia de manera explícita o implícita, o también él mismo la puede rechazar, es decir, deshacerse de ella. Todo lo antes mencionado se encuentra normado en el artículo 998 del Código Civil. Las diferentes circunstancias de delación en la sucesión se determinan por el tipo de asignación y el instante que se hace referencia a la herencia, ya sea al deceso del causante o el incumplimiento de la condición. Delación sucesoria. Según el artículo 997 y 998 del Código Civil, la delación sucesoria se lleva a cabo en el lugar de residencia final del causante. Este instante crítico establece cuándo se concreta el llamado al heredero o legatario, ya sea para aceptar o rechazar la herencia. Esto es el sitio donde se oficializa el comienzo del proceso de sucesión y se brinda al beneficiario la posibilidad de tomar una decisión respecto al derecho de sucesión. La libertad para aceptar o rechazar una herencia está estrechamente relacionada con la habilidad de los individuos para gestionar sus bienes de manera independiente. El Código Civil, en su artículo 1248, prohíbe la aceptación de personas, incluso con ventaja de inventario, que no poseen libre gestión de los bienes. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Mayra Tito y voy a hablarles respecto a la tercera etapa de la fase de transmisión patrimonial, la aceptación o repudiación. En su obra, Guillermo Bozzano, respecto al derecho sucesorio, nos habla de que esta es la etapa final y crucial para dar margen a la transmisión patrimonial. Nos habla sobre un carácter volutivo, que quiere decir que en esta etapa el individuo expresa de forma libre y voluntaria su decisión de aceptar o no una asignación. En la aceptación o repudiación podemos tener tanto una aceptación expresa o tácita y una repudiación
expresa o tácita. Una aceptación expresa la encontramos a través de una escritura pública, como lo indica el artículo 1265. Y una repudiación expresa lo haríamos de igual manera, tomando en cuenta que tanto la aceptación como la repudiación tienen una irrevocabilidad, como se indica en el artículo 1257 y 1260 respectivamente. En este breve resumen que he realizado, podemos ver que las etapas de la transmisión patrimonial se dan a la práctica en esta manera. Empezando de la apertura sucesoria, con la inscripción de la defunción en el registro civil, la delación con la solicitud de la posesión efectiva en la notaría. Aquí ya existe la aceptación tácita al estar incluidos en la posesión efectiva, que luego de obtenerla en la notaría, la marginamos con su inscripción en el registro de la propiedad. Muchas gracias.